Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Gracias por conectarse. Las personas que puedan abrir su cámara sería genial. Y bueno, pues tengo el gusto de presentarles a Cristian Míguez, que es un químico farmacobiólogo con especialidad, una maestría en ciencias biomédicas. Y es un padre de familia, es una gran persona, es una persona totalmente confiable, dedicado a la investigación. Y pues bueno, la sala es toda tuya, Cristian. Muchas gracias por esta presentación. Nos va a platicar de los productos de Cincino. Adelante, la sala es tuya. Muchas gracias, querido amigo. Siempre tan amable con tus presentaciones. Bueno, en ese caso, vamos a compartir pantalla y eh, ahí deberían ya estar viendo mi pantalla, ¿correcto? Correcto, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ponerle en modo presentación. Vamos a colocar por acá un apuntador láser en caso de que necesitemos señalar algo en particular. Y pues nada, quisiera agradecerle también a todas las personas que se están uniendo el día de hoy a nosotros. En realidad creo que para todo mundo es relevante lo que vamos a platicar el día de hoy y espero que a lo largo de la charla quede claro por qué. Dicho lo cual, no se olviden, por favor, si ven algo en todo esto que les llame la atención, al final vamos a tener espacio para hacer preguntas y recuerden ir y tocar base con la persona que les invitó a esta llamada. Insisto, lo que vamos a ver el día de hoy es algo que de una u otra manera nos toca a todos nosotros y por eso creo que es importante que todos escuchemos este mensaje. Mi objetivo el día de hoy es que todos los que están conectados se lleven algo de valor, que aprendan algo y de preferencia pues que tomen acción para que las acciones que realicen a lo largo de su día a día les conduzcan hacia el objetivo de tener una mejor salud. En ese sentido, pues bien, sabemos que todos tenemos más o menos esta expectativa de nuestra vida. Cuando iniciamos nuestro recorrido por este mundo, pues todos estamos esperando tener una vida bella, agradable, con grandes experiencias, buena salud, que podamos disfrutar al máximo. Lo cierto es que, pues conforme avanza nuestro recorrido en el planeta, pues poco a poco empiezan a cernirse sobre nosotros algunas nubes de tormenta y el panorama empieza a ser cada vez menos claro. Y una de esas cosas, pues en realidad tiene que ver con nuestra salud. Sabemos que nuestra salud no siempre es perfecta y detrás de cada uno de los pasos que damos en la vida, pues nos podemos acercar a uno de estos, a una de estas enfermedades crónicas, ¿no? Que de pronto corten de tajo el deleite de la vida o que nos acorten la esperanza de vida, etcétera. Y pues bueno, en realidad creo que una de las cosas muy importantes de Cincino es que nos ofrece un vehículo a través del cual, con nuestras acciones simples de cada día, podemos tomar el control de nuestra vida para que incrementemos las probabilidades de dirigirnos hacia ese atardecer bello y que hacia nuestra vejez tengamos una vejez saludable, llena de vida, de energía y que nos alejemos de este otro desenlace en donde encontramos pues, todas estas enfermedades crónicas, saben, la pesadez de vivir con ellas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades crónicas, pensando en ellas, pues podríamos mencionar al cáncer, al síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, diabetes, neurodegenerativas, artritis, autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. De esas que, por desgracia, escuchamos mucho hoy en día. Y desde luego, si nosotros nos preguntamos cómo podemos prevenirlas, que hay un elemento en común a todas ellas que pudiéramos atacar de raíz para reducir las probabilidades de que las padezcamos? Y la respuesta, por buena suerte, es sí. La inflamación subyace a básicamente todas estas enfermedades.
El problema de la inflamación es que es un proceso crónico que se da en el largo plazo y entonces nos acostumbramos a él y en realidad solemos vivir acostumbrados a estar inflamados. Entonces esto se convierte en una inflamación silenciosa de la que nos damos cuenta hasta que se manifiesta en una de estas enfermedades crónico-degenerativas. Así que el objetivo sería ese, cortar de tajo esa inflamación silenciosa. Por lo tanto, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos cambiar esa inflamación? ¿Qué podemos hacer para que esa inflamación crónica silenciosa no nos afecte en el largo plazo? Y la respuesta, de una vez les voy diciendo, se trata del balance. Pero vayamos paso a paso, vayamos construyendo esto. Ya desde el siglo V antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, solía decir que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Eso también quiere decir que no es un concepto nuevo la idea de que lo que nosotros comemos afecta nuestra salud, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Dicho lo cual, vamos a prestar atención entonces a lo que consumimos y veamos cómo eso puede ayudarnos con el tema de la inflamación. Entonces, hablando de que nuestros alimentos sean nuestra medicina, pues desde chicos nos han hablado del plato del buen comer, ¿no? Y todos entendemos que nuestra dieta ideal, pues debería verse algo más o menos como esto, con todos los grupos nutricionales bien balanceados, los macronutrientes, los micronutrientes en perfectas proporciones, de manera que gozemos de una salud extraordinaria. Y nos han hablado también de la pirámide nutricional. Ahora bien, en esta pirámide nutricional, pues lo que sabemos es que en la base de la misma, lo principal que deberíamos encontrar son vegetales y frutas. Esto debería ser por volumen lo que consumamos en mayor cantidad. Inmediatamente arriba de eso, en una cantidad un poco menor, pues todos los granos, ¿no? Y aquí entran también fibras, etcétera. Arriba de eso, pues entran todos los nutrientes que incluyen proteínas, por ejemplo, la leche, el pescado, la carne, el huevo, etcétera. Y por ahí hasta la parte de arriba deberían estar pues, todas las grasas, los azúcares, etcétera, en menor proporción que todo lo demás. Ahora bien, en esta parte de hasta arriba de la pirámide se encuentran dos moléculas que son terriblemente importantes y de las que vamos a estar hablando muy importantemente el día de hoy, que son los omega 3 y los omega 6, que seguramente muchos de nosotros los hemos escuchado, porque al final del día pues han tomado mucha relevancia, no nada más en la literatura médica especializada, sino en las comunicaciones de todos los días sobre los efectos benéficos de los omega 6 y omega 3. ¿Pero qué son? Pues bueno, tal como lo dice esta flechita, son grasas. Específicamente son ácidos grasos. Además, cabe mencionar que son esenciales y esta palabra esencial quiere decir que solamente los podemos recibir de la dieta y también quiere decir que son muy importantes para nuestra salud. Sin embargo, estos ácidos grasos omega 3 y omega 6 en general los vamos a encontrar no sueltos en la naturaleza, sino como parte de alguno de estos alimentos que se encuentran aquí. Ahí especialmente hablaremos del pescado. Entonces decíamos, el omega 3, que es uno de los ácidos grasos esenciales que mencionábamos, se encuentra principalmente en pescados de estos aceitosos que viven en agua fría. Hablemos de las sardinas, hablemos del salmón, las anchoas, las cabayas, etcétera, ¿no? Todos estos peces que viven en agua fría son ricos en omega 3. Y en ese sentido, pues podríamos decir, claro, en tanto consumamos suficiente pescado, deberíamos tener suficiente aporte de omega 3. Ahora bien, el problema con el pescado y que todos conocemos es que pues hoy en día el pescado trae cualquier cantidad de contaminantes, metales pesados, microplásticos, etcétera. Eso también quiere decir que si consumimos la cantidad necesaria de pescado para cubrir nuestros requerimientos de omega 3, pues probablemente estaremos consumiendo demasiados contaminantes y eso, pues desde luego, se vuelve problemático para la salud. Entonces, la consecuencia es que nos alejamos del pescado y no consumimos la cantidad suficiente de pescado como para tener un aporte adecuado de omega 3. Entonces, cabe preguntarse, ¿es posible que tengamos un desbalance entre omega 6 y omega 3 en nuestros cuerpos porque comemos poco omega 3?
Y de ser así, es posible que haya otros desbalances además del de omega 6 y omega 3, y esa es un poco la idea. Procuremos contestar estas preguntas, pero no solo responderlas, sino además resolverlas. Entonces, decíamos, de la dieta, seamos sinceros. ¿Quién de nosotros come una dieta de estas todos los días? Perfectamente balanceada, con todos los alimentos, todos los macronutrientes y fitonutrientes esenciales y necesarios para la salud. O nuestra dieta diaria se ve pues, más bien así, procurando estar balanceada, pero claro, de pronto aquí nos falta algo, nos falta algunos de los macronutrientes, los micronutrientes, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo porque incluya la mayor cantidad de los diferentes grupos alimenticios que hemos estado citando. O en realidad, para algunos de nosotros, la dieta de todos los días se ve así, en donde hemos sustituido todo por alimentos ultraprocesados, ricos en grasas, ricos en azúcares, etcétera. Y pues bueno, la verdad es que son como los extremos. Lo más probable es que la dieta de la mayoría de nosotros se vea más bien así. Es una dieta en la que pues encontramos, sí, procuramos balancear lo mejor posible los distintos grupos alimenticios, pero pues por ahí quedan algunos huecos nutricionales al final del día. La otra opción es que tengamos una dieta que igual se ve más o menos bien balanceada, pero que esos huecos nutrimentales estemos buscando llenarlos con algún suplemento alimenticio. De hecho, hablando de suplementos alimenticios, tenemos datos que indican que poco más de la mitad de los adultos en nuestro planeta consumen algún tipo de suplemento para llenar estos huecos que nuestras dietas modernas dejan. Sin embargo, también tenemos datos que indican que más o menos 97% de las personas no están llegando a los resultados deseados. Y aquí ya estamos hablando específicamente de omega 3. Y aquí es justamente en donde entra Cincino. Cincino es una empresa noruega que ahora en 2025 está cumpliendo 20 años de existencia, cuya misión es inspirar el cambio en la vida. Y Cincino lleva años siendo el líder mundial en la nutrición personalizada basada en pruebas. Y eso se dice fácil, pero en realidad hay que desmenuzarlo. No nada más estamos hablando de suplementos alimenticios dados como se le da a todo mundo. Estamos hablando de nutrición personalizada, diseñada para cada uno de nosotros y que además está basada en pruebas, lo que es verdaderamente novedoso porque nos permite tomar el control de lo que hacemos con esos suplementos alimenticios. Dicho sea de paso, no es que Cincino nada más haya dicho, voy a crear ahí productos lindos y ponerlos en el mercado. Hay todo un equipo de científicos detrás de Cincino que son responsables por todos estos desarrollos. Entonces, eso solo para decir que hay una base científica sólida detrás de todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y en ese sentido, Cincino ha creado algo que se llama el protocolo de salud. Ese protocolo de salud, en su expresión más general, consta de 4 productos diferentes. El Balance Oil, una prueba de la que hablaremos también, Extend y Synobiotic. Y ahorita desmenuzamos un poco esto para que quede más claro de qué trata. Entonces, cuando hablamos del protocolo de salud, podríamos pensar en estos 3 grandes pasos. El primero de ellos tiene que ver con balancear los niveles de ácidos grasos. Específicamente, retomamos el equilibrio entre omega 6 y omega 3. Y claro, decíamos que son esenciales y que son importantes, así que cabe preguntarse, ¿para qué le sirven a mi cuerpo omega 6 y omega 3? Y a grandes rasgos tienen 2 papeles principales. El primero es que forman parte de las membranas de todas las células de nuestro cuerpo. Y el segundo de ellos es que son precursores de otras moléculas de señalización. Y ahorita hablaremos un poquito más de esos papeles. En cuanto a que forman parte de las membranas celulares, lo que tenemos aquí ahora en pantalla es el diagrama de una membrana celular y en general todas las células de nuestro cuerpo van a tener membranas que tienen esta estructura básica. Son 2 capas, entonces si ven está separada como a la mitad y estas 2 capas pueden deslizarse entre ellas y lo que está justo en medio de las 2 capas son ácidos grasos que están aquí marcados en estos colores medio verdosos, medio azulosos. Entre esos ácidos grasos se encuentran desde luego los omega 6 y los omega 3, pero como podemos ver aquí también hay algunas otras moléculas como el colesterol. Entonces,
Eso para mencionar que tampoco hay que satanizar el colesterol. Todo se trata de un adecuado balance. El colesterol es importante para nuestras células, pero también es importante mencionar que hay algunas otras moléculas que atraviesan por completo la membrana y estas moléculas pues son algunos canales, algunas otras son moléculas de señalización, etcétera, que le permiten a la célula establecer una comunicación con el medio ambiente y a través de todas estas distintas moléculas en su superficie, sensar qué está pasando en el medio ambiente y actuar en consecuencia, expresando algunos genes, apagando otros, etcétera. Entonces, como ven, esta membrana celular no solamente funciona para mantener a la célula aislada, le funciona también para comunicarse, para funcionar y, desde luego, para absorber nutrimentos y excretar los productos de desecho. Y como decíamos, en medio de estas dos capas se encuentran los ácidos grasos omega 6 y omega 3. Y yo sé que pues, a muchos de ustedes ya les empezó a dar algo de sentimiento ver estas moléculas en la pantalla, pero discúlpenme, por favor, soy químico, pero me la paso rápido. Esencialmente, lo que creo que es importante resaltar de aquí es que tanto omega 6 como omega 3 son ácidos grasos y tienen estructuras químicas muy similares. La diferencia principal entre ellos es justamente que, ustedes saben, omega es la última letra del alfabeto griego, entonces omega hace referencia al último átomo de carbono en la cadena. Y si de ahí contamos de atrás para adelante, en la posición número 6 tenemos este doble enlace y esto lo convierte en un omega 6. El omega 3, por su parte, estará el doble enlace en el carbono 3 desde el último carbono de la cadena. Ahora bien, sin entrar en muchos detalles, pues esta diferencia en la estructura química pues les va a conferir ciertas diferencias también en las propiedades físicas que tienen. De manera que, si nosotros no tenemos un adecuado balance entre omega 6 y omega 3, la función de las membranas celulares también se verá reducida. Es decir, las membranas de nuestras células pues, estarán más bien duras, rígidas, y como decíamos, eso pues impacta en la velocidad con la que entran los nutrimentos, la velocidad con la que se excretan los productos de desecho y en general pues con toda la señalización intercelular que estábamos platicando. Y claro, esto se ve reflejado en que todas las células de nuestro cuerpo pues empiezan a funcionar de manera no óptima y empezamos a tener problemas pues con la función cerebral o la calidad del cabello, la función cardíaca, elasticidad de la piel, nuestros distintos órganos internos, articulaciones, músculos, etcétera. Vamos, todas las células de nuestro cuerpo empiezan a tener una función que no es la óptima. Ahora bien, ¿cuál es el balance ideal? Para que nuestras membranas celulares se encuentren en un buen estado de salud, necesitamos una proporción recomendada por la Organización Mundial de la Salud de 3:1, es decir, 3 moléculas de omega 6 por cada molécula de omega 3 o incluso una relación de 1:1. Pero vamos, el objetivo es llegar a esta proporción de 3:1. Cuando eso pasa, nuestras células adquieren una función normal. Las membranas se encuentran suaves, flexibles, fluidas. Eso quiere decir que pues, los nutrientes entran con mayor facilidad, los productos de desecho también salen con mayor facilidad y eso a la larga pues también se ve reflejado en la función general de los distintos órganos de nuestro cuerpo. Y entonces mejoramos la función cerebral, la calidad del cabello, la función cardíaca, elasticidad de la piel, órganos internos, articulaciones, músculos, etcétera. Ahora, eso es en cuanto a la primera función de los omega 6 y los omega 3 que decíamos tienen que ver con las membranas celulares. El segundo papel muy relevante que tienen es que son precursores de otras moléculas de señalización y en este diagrama tampoco entraremos en detalle, pero como ven del lado izquierdo tenemos los ácidos grasos omega 6 y algunos de sus derivados, y del lado derecho tenemos a los omega 3 y algunos de sus derivados. Ahora bien, aquí las moléculas que derivan de estos ácidos grasos están marcadas con colores según su función, de modo que las que tienen este color rojizo naranja son moléculas que más bien promueven la inflamación.
Las moléculas que están marcadas con este color azul verdoso detienen la inflamación y las que están marcadas en color verde ayudan a resolver los procesos inflamatorios. Y nada más de ver estos dos esquemas, podemos darnos cuenta de un hecho importante. Los omega 6 en general son precursores de moléculas que están relacionadas con procesos inflamatorios, es decir, omega 6 tiene papeles más bien proinflamatorios. Por su parte, todos los derivados de omega 3 suelen tener papeles más bien antiinflamatorios y de resolver de la importancia del equilibrio entre estos dos tipos de moléculas por sus funciones proinflamatorias y sus funciones antiinflamatorias. Y decíamos, uno de los objetivos principales es combatir esa inflamación silenciosa. Eso también quiere decir que cuando tenemos este desbalance y hay mucho omega 6 y poco omega 3, pues nuestro cuerpo naturalmente se encuentra en un estado proinflamatorio. Y justamente ahí es donde entramos en estos cuadros de inflamación crónica silenciosa que, además de los efectos nocivos que tienen sobre nuestras células, terminan por desencadenar muchas de estas enfermedades crónico-degenerativas que mencionábamos al principio. Si lo ponemos de otra manera, es un poco como un auto. Omega 3, y por otro lado tenemos el acelerador de la inflamación, que son los omega 6. Esto también quiere decir que no se trata de satanizar a la inflamación. La inflamación es buena, es necesaria, nos ayuda a responder a todos esos insultos que nuestro cuerpo recibe en el día a día. Pero el mismo ejemplo que en un automóvil que no tiene acelerador no sirve de nada. Un automóvil que no tiene freno tampoco sirve de nada. Para poder conducir el auto de manera adecuada, necesitamos un balance fino entre poder acelerar y frenar según se necesite. Y lo mismo pasa con estas moléculas. De esa manera, cuando nosotros recibimos algún insulto, llámese una infección, un golpe, una lesión, quemadas, etcétera, agudos, esos procesos inflamatorios agudos están diseñados para ayudarle a nuestro cuerpo a combatir ese insulto e iniciar todos los procesos que le lleven a recuperarse. Y aquí es justamente en donde empieza el problema. Si no tenemos las moléculas necesarias que le ayuden a detener esa inflamación y los insultos continúan, perdemos ese equilibrio. Y lo que era una inflamación aguda se convierte en una inflamación crónica. Y como decíamos, la inflamación crónica en el largo periodo se convierte en enfermedades cardiovasculares, neurológicas, autoinmunes, artritis reumatoide, cáncer, lupus, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que no despreciemos el papel de la inflamación, durante la pandemia de COVID, la gente que murió lamentablemente de COVID, en realidad no moría por acción del virus de SARS-CoV-2, morían por acción de la inflamación que su cuerpo presentaba ante esa infección. Era una inflamación tan descontrolada que terminaba por destruir a los propios tejidos del cuerpo. Entonces, si bien no es de lo que estamos hablando ahorita, eso también nos ayuda a contextualizar la importancia de mantener la inflamación bajo control y tener esa capacidad de regular la inflamación en nuestros cuerpos. Pues nada, decíamos que es importante mantener ese equilibrio, pero ¿cómo podemos saber si estamos o no equilibrados? Y ahí es donde Cincino también ha presentado una solución verdaderamente innovadora y es una prueba que se hace en sangre, la Balance Test. Esa Balance Test esencialmente lo que nos dice, permite medir ácidos grasos en sangre, mide 11 de ellos y nos permite poner un foco especial en la proporción de omega 6 a 3 para que podamos determinar si estamos dentro de la proporción ideal de 3 a 1 o menos, o si en realidad nos encontramos en la zona de peligro, en donde estamos viviendo un proceso inflamatorio crónico silencioso. Por desgracia, la mayoría de las personas pues nos encontramos acá,
en este desbalance. De hecho, la media de esta desproporción es de 25:1, bastante lejos de ese 3:1 ideal. Bien, ¿cómo funciona la prueba? Pues viene en una cajita, es una prueba que se realiza en casa. Dentro de la cajita viene este cartoncito que trae un papel filtro con un tratamiento especial para estabilizar la muestra. Vienen las lancetas, entonces uno se pincha el dedo como sería una prueba de diabetes. Uno pone ahí un par de gotitas, las deja secar. Viene también incluido el envío, el procesamiento de la muestra, etcétera. Entonces, ya viene todo incluido. ¿A dónde se envía esta muestra? Se envía a Noruega para ser procesada. Y esencialmente, como habíamos dicho, los ácidos grasos se encuentran en las membranas de todas las células, incluyendo las células sanguíneas. Es por eso que a partir de una muestra de sangre podemos determinar cuál es la proporción de omega 3, omega 6 y algunos otros ácidos grasos. Decíamos, son 11 en total los que miden la prueba, que se encuentran tanto libres en el plasma como en la membrana celular de las células que conforman la sangre. Y decíamos, esta muestra se envía a Noruega, a un laboratorio que se llama VITAS. Es importante mencionar que VITAS es un laboratorio independiente de CinCino y eso le da mucho peso a la validez de las pruebas que se hacen. VITAS es un laboratorio que presta servicios no nada más a CinCino, sino a otras muchas empresas y universidades para distintos proyectos, entre ellos proyectos de investigación. Eso quiere decir que VITAS es un laboratorio muy serio, pero además con una política de puertas pues relativamente abiertas. En realidad cualquiera puede ir, verlos, ver cómo trabajan, etcétera. Pues bien, es este laboratorio el que se dedica a analizar las muestras de sangre, en este caso manchas de sangre seca, que se envían para su análisis. ¿Cómo miden estos ácidos grasos? Utilizan una técnica especial que se llama cromatografía de gases. Y pues es un aparatito ahí elaborado, etcétera, que a grandes rasgos lo que permite es separar las distintas moléculas en una muestra de manera individual, de manera que cada una de las moléculas que están ahí presentes, conforme va pasando por el instrumento y es leída, pues va a generar un piquito. Y aquí también es importante mencionar que esto es un equipo muy especializado. No es un equipo como el que se encuentra en un laboratorio de análisis clínicos en donde se hacen bioquímicas convencionales. Por eso es que esto tampoco es una prueba que se pueda hacer en cualquiera de los laboratorios de análisis clínicos a los que tenemos acceso básicamente cualquier día. Por eso es que es necesario enviar esta muestra a este laboratorio especializado, porque utilizan esta técnica en particular. Y como les decía, la cuestión con esta tecnología es que permite aislar los componentes individuales en la muestra y según el tamaño del pico y el ancho del pico, eso es una representación de la cantidad de moléculas en particular presentes en esa muestra. Tan es así que se realizó esta prueba, por ejemplo, para determinar qué tan lineal es la sensibilidad de estas pruebas. Y como ven aquí, la mancha A es una mancha grande, la B es un poco más pequeña, la C más pequeña, D más pequeña, E más pequeña y F la más pequeña de todas. Ahora bien, todas estas son de la misma persona, en donde la proporción de ácidos grasos omega 6, ácido araquidónico, es de 3:1 en relación con los ácidos grasos omega 3. Y como ven, según el tamaño de la muestra, disminuye el tamaño de los picos, pero lo importante es que la proporción entre ellas se mantiene. Eso también quiere decir que esta prueba no está diseñada para darnos cantidades absolutas, está diseñada para darnos las proporciones relativas entre ácidos grasos y a partir de esas proporciones pueden calcularse distintos parámetros que se consultan en un archivo que se genera y que además es completamente anónimo, otro de los puntos a favor de esta tecnología, y que refleja distintos parámetros que se asocian con la salud de las personas. Como decíamos, los resultados son personales, son anónimos, se consultan en línea utilizando un código de barras que viene incluido en la prueba.
Y aquí pues yo les platico, cuando yo inicié este recorrido de salud con Cincino, pues yo decía, no hombre, aquí en casa pues comemos muy bien y nos gusta el pescado y hago ejercicio, ¿saben? Seguramente no estoy tan mal, sí, probablemente desbalanceado, pero vamos, no tanto. Oh, sorpresa, el día que me llegaron mis resultados y traía yo un desbalance de 37-1. Es decir, estaba yo más de 10 veces desbalanceado esto, claro. No era de sorprender que tuviera yo algunos de los problemas de salud que estaba experimentando en ese entonces. Ahora bien, la gran promesa de Cincino, y eso es lo que queríamos resaltar el día de hoy, es que no nada más nos permite definir cómo nos encontramos antes, además nos ayuda a cambiar esa situación y regresar al equilibrio entre omega 6 y omega 3 en un promedio de 120 días. ¿Por qué 120 días? Porque es más o menos el tiempo que le lleva a todas las células de nuestra sangre recambiarse, y dado que la prueba se hace en sangre, pues le damos más o menos 120 días para actuar, ¿no? Y como decíamos, una vez que se equilibran estos niveles de ácidos grasos, la gran ventaja es que le damos a nuestro cuerpo no solamente células que funcionan mejor, sino además la capacidad de regular todos esos procesos inflamatorios. Y al final del día, pues todo eso se ve en mejoras en distintos parámetros: la función cerebral, la calidad del cabello, la función cardíaca, la elasticidad de la piel, los órganos internos, las articulaciones, los músculos, todo eso tiene papeles muy importantes. Entonces, no se trata nada más de consumir omega 6 y omega 3 por consumirlos, se trata de tenerlos equilibrados. Y como decíamos, por desgracia, nuestras dietas modernas están diseñadas para aportar mucho omega 6 y poco omega 3. De manera que Cincino creó también este Balance Oil. Este es un suplemento alimenticio que se extrae a partir de peces salvajes pequeños, y es importante que sean pequeños para reducir la cantidad de contaminantes que vienen en ellos, pero que además pues, se procesan, se aísla el omega 3 y se coloca como suplemento. Ahora bien, en este punto cualquiera podría decirme, oye, pero hay muchos suplementos en el mercado que hacen exactamente lo mismo, aíslan el omega 3 de los pescados. Sí, perfecto, es la estrategia más común para eliminar todos esos contaminantes. Sin embargo, el extraer el ácido graso omega 3 tiene un proceso adicional que todavía no se ha mapeado en la industria de los suplementos de omega 3, y es que en su estado natural los omega 3 vienen en complejo con otras moléculas que los protegen, que son los polifenoles. De manera que el gran genio detrás del Balance Oil de Cincino es que se dieron cuenta que podían encontrar una alta proporción de polifenoles en el aceite de oliva extra virgen, prensado en frío, cuando las olivas están todavía verdes antes de madurar. De modo que el Balance Oil tiene una proporción ya aprobada científicamente adecuada entre los polifenoles provenientes de las olivas y el omega 3 que proviene de peces salvajes. Adicionalmente, se le pone vitamina D, porque es otra de esas grandes deficiencias. Como ustedes saben, la vitamina D la sintetiza nuestro cuerpo cuando nuestra piel se expone al sol, y hoy en día casi no nos exponemos al sol. O vivimos en interiores, ya sea en casas, oficinas, vehículos, o cuando estamos al aire libre nos ponemos bloqueadores solares para evitar el cáncer de piel, etc. Entonces, el resultado es, también tenemos deficiencia de vitamina D, y eso tiene por sí mismo otros impactos sobre la salud. Entonces se agrega vitamina D3 y además viene vitamina E, que deriva naturalmente del aceite de oliva virgen. Todos los ingredientes son de origen natural y, como ven en la parte de abajo de la pantalla, tiene distintas certificaciones. Tenemos productos completamente naturales, no tenemos ningún organismo genéticamente modificado, no tiene azúcares agregados, por lo tanto es compatible con dietas ketogénicas. Tenemos un sello también de prácticas de pesca amistosas con el mar. Tenemos también un sello por buenas prácticas de manufactura. Y finalmente, y de manera muy importante, tenemos el sello de Informed Sport, que es una organización que se dedica a monitorear distintos productos en la industria
para garantizar que no tengan ninguna sustancia prohibida para los deportistas. De manera que cada uno de nuestros lotes se envía a Informed Sport para que sea evaluado y contamos con todos los registros que indican que no tenemos ninguna sustancia prohibida aquí. Lo que además, y esto es una anécdota interesante, resulta relevante porque alguna vez uno de mis clientes me decía, oye, júrame que no hay nada ilegal en esto. A la semana que lo empecé a tomar, empecé a sentirme también que yo creo que hay algo aquí no permitido. Entonces, bueno, tuve con él esta discusión sobre Informed Sport, con eso quedó más tranquilo y continuó utilizando su omega 3 muy feliz. Y finalmente, habíamos dicho también al principio de la presentación que otra de las cosas que distingue a Cincino es la capacidad no solamente de utilizar pruebas para ir monitoreando el cambio en los ácidos grasos que se da como resultado de la suplementación, sino que también se dedica a la nutrición personalizada. Eso quiere decir que, a diferencia de otros suplementos que solamente dicen no, tomar de 2 a 4 cápsulas por día, este viene en presentación líquida. Entonces nosotros podemos controlar el volumen que consumimos cada día y entonces la dosis depende del peso y de la edad. Y ahí es también en donde entra la personalización del régimen de suplementación. Y pues bueno, tal como decíamos, después de 120 días podemos regresar al equilibrio. En mi caso en particular, después de 5 meses, me repetí la prueba y de 37 a 1 en donde empecé, llegué a 3.7 a 1. Entonces, si bien no estaba yo todavía en la zona de equilibrio, esto formalmente constituye una reducción de 10 veces en el nivel de desequilibrio que yo tenía. Y ya me encuentro muy cerca del nivel de equilibrio. Ya dentro de un par de meses me tocará mi siguiente prueba. Yo esperaría con los cambios que he introducido, porque además ahí entra también la personalización. Después de ver estos resultados, uno puede también establecer distintos cambios en el estilo de vida, que pueden incluir variar el momento del día en el que uno se toma el balance oil, incrementar la cantidad de ejercicio, variar los alimentos que uno consume, etcétera. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer. Y espero, dedos cruzados, que en la siguiente estaré yo perfectamente en equilibrio, pero ya les platicaré. Ahora bien, ¿para quién se recomienda utilizar el suplemento de omega 3? Y pues en realidad decíamos que, dado que todas nuestras células lo requieren, pues el suplemento de omega 3 tiene ventajas para todas las etapas de la vida, empezando por el desarrollo fetal. Entonces, desde que el feto está desarrollándose, tiene que producir todas sus células y está tomando todo ese omega 3 de la madre. Entonces, es importante también en madres que están en periodo de embarazo que consuman suplementos con omega 3. Y una vez que nacemos, empieza el desarrollo cerebral y el omega 3 es parte importantísima de nuestro desarrollo cerebral. Y conforme vamos creciendo y pasamos a ser jóvenes y adultos en plenitud a lo largo de toda nuestra vida, es importante que mantengamos estos niveles de omega 3, porque decíamos, son esenciales, solo los obtenemos de la dieta, nuestras dietas no están diseñadas para darnos suficiente omega 3 y la deficiencia de omega 3 tiene consecuencias importantes para la salud de todos nosotros. Ok, regresamos al protocolo de salud. Decíamos que el primer paso era restaurar el equilibrio entre los ácidos grasos. Ahora, el paso número 2 del protocolo de salud es restaurar la salud intestinal. Y para eso tenemos un producto que se llama Synobiotix. Synobiotix es una mezcla de distintas fibras solubles además, que están diseñadas para restituir la salud a nuestro intestino a través de nutrir a las bacterias buenas que se encuentran en nuestro intestino. Es decir, no se trata de un probiótico que incluye microorganismos, se trata de un prebiótico diseñado para que se nutran las bacterias buenas en nuestro intestino. Entonces, como decíamos, es una mezcla de distintas fibras solubles, entonces tampoco es, el objetivo no es que sean estas fibras insolubles que pasan por el intestino barriendo con todo, al contrario, estas son fibras solubles, todas de origen natural, que están diseñadas
para que esas bacterias que naturalmente viven en nuestro intestino puedan alimentarse de ellas y crecer. Y aquí importante quiero mencionar también que incluye, entre otras, beta-glucanos de avena. Y ahorita platicaré un poquito más de los beta-glucanos. Una de las cosas interesantes de esta mezcla de fibras es que, por si no lo saben, pues, estas fibras son combinaciones de moléculas de azúcar unidas una tras otra en unas cadenas, cadenas lineales. El ejemplo más común pues, es la celulosa de las plantas, que esta sí es una fibra no soluble, pero estamos hablando de fibras solubles. Ahora bien, la ventaja de que tengamos un conjunto de fibras de distintas longitudes es que una vez que esa fibra alcanza nuestro intestino grueso, las bacterias empiezan a comérsela. Y conforme esas fibras van avanzando a lo largo de nuestro intestino grueso, pues las bacterias van comiéndose una por una esas cadenitas de glucosa hasta que ya no queda nada. La ventaja de tener fibras de distintas longitudes es que permite que la fibra alcance los últimos centímetros de nuestro intestino grueso, nutriendo así a todas las bacterias. Eso es también un asunto verdaderamente innovador. Ahora bien, ¿por qué es importante nutrir a esas bacterias buenas? Y tampoco entraré en mucho detalle. Pero aquí tenemos dos escenarios. El escenario en donde tenemos una amplia diversidad de bacterias, entre ellas bacterias anaeróbicas, como ven ahí de distintos colores, para querer representar que hay bacterias buenas y bacterias malas. Todas estas bacterias anaeróbicas, es decir, bacterias buenas, idealmente no atacan a las células de nuestro intestino, sino que se nutren de los mismos nutrimentos que van pasando por el tracto gastrointestinal. Ahora bien, es importante mencionar que las células que recubren nuestro intestino no son una capa gruesa, son una capa delgadita, de una monocapa, es decir, es una sola célula. Eso es lo que divide la luz del intestino de los vasos sanguíneos justo por debajo que absorben los nutrimentos y los llevan al resto del cuerpo. Eso también quiere decir que el equilibrio en estas células es relativamente delicado. Y el hecho de tener estas bacterias buenas nos ayuda, uno, porque uno de los productos de desecho de estas bacterias, además de ayudarnos a consumir mucho de eso que está pasando por ahí, es la molécula de butirato. No voy a entrar en detalles, solamente hay que mencionar que los productos que generan estas bacterias ayudan también a que nuestro intestino se encuentre saludable. ¿Qué es lo que vemos cuando tenemos una diversidad y una cantidad adecuada de bacterias buenas? Pues vemos que los niveles de azúcar en sangre, la glucemia, disminuye también la resistencia a la insulina. De nuevo, encontramos aquí una disminución en la inflamación, esteatosis hepática, es decir, la acumulación de grasa alrededor del hígado también disminuye esa necesidad de comer porque incrementa la sensación de saciedad, de no sentir hambre, y finalmente los lípidos que pasan a plasma, entre ellos, pues ya saben, los triglicéridos, el colesterol, etcétera, también disminuyen. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos muchas bacterias patogénicas? Lo primero es que las bacterias patogénicas no están tan interesadas en comer lo que está pasando por el intestino, están más interesadas en atacar a las células del intestino. Y como decíamos, es una capa delgadita, una monocapa, solo hay una célula que separa el mundo exterior de los vasos sanguíneos. Cuando estas bacterias empiezan a crecer, a desarrollarse y a atacar a las células, pues lo primero es que se disminuyen todas estas moléculas que habíamos dicho son benéficas para las células del intestino. Lo segundo es que cuando están inflamadas las células intestinales, empiezan a formarse espacios entre ellas y esos espacios empiezan a permitir el paso tanto de bacterias, que pueden llegar en casos graves hasta la sangre, como de algunos otros componentes que al final del día pueden incluso despertar reacciones alérgicas, por ejemplo, al gluten, y en su peor expresión, esas alergias incluso pueden llegar a procesos autoinmunitarios. Entonces, cuando tenemos problemas en el intestino, que se le conoce como un intestino permeable, lo que vemos son problemas a nivel hígado, incrementa la inflamación,
disminuye la sensibilidad a insulina, incrementa el estrés oxidativo, hay mayor esteatosis, decíamos esta capa de grasa que cubre al hígado. En todas las células que almacenan grasas, vemos que hay un mayor almacenamiento de grasa, subimos de peso, engordamos, hay mayor inflamación, hay menor sensibilidad a la insulina, hay mayor estrés oxidativo, el páncreas también se ve afectado, mayor inflamación, menor sensibilidad a la insulina y el cerebro se ve también afectado. Hay procesos inflamatorios, hay reducción de sensibilidad a la insulina, hay esta necesidad de comer más, sensación de hambre, etcétera. Y como ven, esto puede llevar muy fácilmente a distintos círculos viciosos que están diseñados para incrementar la inflamación. Y decíamos, la inflamación es uno de esos problemas muy importantes. Y de hecho, hay muchos estudios recientes que indican que una adecuada diversidad bacteriana en el intestino está asociada con diversos procesos de la salud. Por ejemplo, pacientes que tienen diabetes, se sabe que esto se correlaciona con una menor diversidad de bacterias en el intestino. Ahora, no sabemos si fue primero el huevo o la gallina, no sabemos si esa menor diversidad depende de la diabetes o la diabetes depende de la menor diversidad. El hecho es que existe una correlación. Lo mismo pasa con pacientes con cáncer. De hecho, pacientes que tienen cáncer sabemos que tienen una menor diversidad bacteriana en sus intestinos y conforme se hacen estrategias para cambiar la diversidad bacteriana, la respuesta a los medicamentos anticancerosos también mejora y por lo tanto el pronóstico de estos pacientes. Más allá, aquí tenemos el cerebro. Hay estudios científicos que demuestran que niños que tienen autismo, cuando se hacen intervenciones para incrementar la diversidad de bacterias en su intestino, mejoran todos los parámetros de interacción social de estos niños con autismo. Es decir, incluso en el cerebro, estas bacterias tienen papeles muy importantes. Tan es así que hoy en día la ciencia le llama a nuestro intestino el segundo cerebro. Entonces, súper relevante poder mantener esta diversidad bacteriana en niveles adecuados. Ahora bien, les había dicho que uno de los componentes de Synobiotic son los betaglucanos. Los betaglucanos, además de ser una fibra que pueden utilizar las bacterias también como alimento, los betaglucanos tienen unas propiedades inmunomoduladoras muy interesantes. Los betaglucanos son también así cadenitas de azúcares, distintos azúcares, ensamblados de distintas maneras, pero los betaglucanos se encuentran muy comúnmente en la superficie de algunos microorganismos como los hongos. De manera que nuestros sistemas inmunes también están diseñados para detectar los betaglucanos de manera muy rápida y responder a ellos. Por lo tanto, consumir betaglucanos tiene funciones estimulantes o inmunomoduladoras. Y eso también es muy interesante cuando hablamos, por ejemplo, de incrementar la muerte celular en células cancerosas, de incrementar los mediadores de la inflamación, y nuevamente volvemos a ver la inflamación en el centro de esto, la activación de distintas células y mecanismos de regulación inmunitaria en nuestros cuerpos, que al final del día resultan también en un mejor combate de las células tumorales. Vemos también que los betaglucanos están asociados con propiedades hipoglucémicas, es decir, disminuye la concentración de azúcar en sangre. También, nuevamente, citamos la diabetes acá. Y tienen también propiedades hipocolesterolémicas, es decir, disminuyen el colesterol en sangre. En particular, el colesterol LDL comúnmente se le llama el colesterol malo, así como el colesterol total. Tienen también propiedades antioxidantes y tienen, ya lo habíamos dicho, propiedades prebióticas, es decir, nutren a las bacterias buenas. Y de este lado, pues ya decíamos, todo el cuadro de la diversidad intestinal y aquí en particular tenemos un receptor del sistema inmune que está reconociendo en el intestino este betaglucano para regular la actividad del sistema inmunológico. Entonces, vamos, este Synobiotic tiene un montón de propiedades muy interesantes, no solamente a nivel de nutrir a las bacterias, sino también por la presencia de betaglucanos, de regular a nuestro sistema inmunológico a nivel de intestino.
El tercer paso en el protocolo de salud ahora tiene que ver con ayudar al sistema inmune, ya que estamos ahí. Y para eso tenemos el Extend. El Extend es también un producto maravilloso que tiene una combinación de distintas vitaminas, pero también tiene una combinación de fitonutrientes y micronutrientes que normalmente se encuentran en bajos niveles en nuestras dietas modernas. Entonces, como ven aquí, pues tiene varias vitaminas del complejo B, biotina, ácido fólico, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K1, K2 y algunos otros minerales como magnesio, hierro, zinc, yodo, cobre, manganeso, selenio, cromo, molibdeno, etcétera. Extend, como decíamos, está diseñado con dos ideas principales en mente. Uno, proporcionar a nuestro cuerpo esos micronutrientes y fitonutrientes que también se encuentran comúnmente en niveles bajos en nuestras dietas modernas. Y por otro lado, ayudar a mantener una función inmunológica adecuada. Para ello, pues aquí no revisaremos a detalle la tablita, pero para quienes estén interesados, los podemos hacer llegar la ficha técnica donde viene, ya pueden consultar en detalle esto. De esta tabla creo que en este momento solamente me cabe resaltar algunas cosas en particular. Hablemos del magnesio y al final hablaré un poquito más del magnesio. Hablemos también de los betaglucanos. Otra vez encontramos aquí los betaglucanos 1,3, 1,6. Y tenemos también aquí cosas muy interesantes como curcumina, como coenzima Q10, etcétera. Ahora bien, regresando a los beta-glucanos, que decíamos tienen un papel importante en regular el sistema inmunológico, me gustaría citar este estudio científico, es una revisión de distintos estudios científicos y llegan a esta conclusión. Los beta-glucanos fúngicos parecen ser beneficiosos para los seres humanos con sistemas inmunitarios deteriorados y para aquellos que padecen enfermedades infecciosas y cáncer, así como para ayudar a la recuperación de pacientes tras la quimioterapia y la radioterapia. También son especialmente beneficiosos para personas de mediana edad, personas con estilos de vida activos y estresantes y los deportistas. Y con esto pues casi englobaron al total de la humanidad. Pero como decíamos, la presencia de beta-glucanos también es muy importante y por desgracia es una de esas cosas que en los alimentos ultraprocesados generalmente no están presentes. Entonces tenemos que suplementarlos de alguna manera y a través de ese suplemento favorecer la actividad inmunológica en nuestros cuerpos. De manera que con la combinación de fitonutrientes y micronutrientes en Extend, la idea es sentirnos con más energía, tener una mejor función en tanto a los huesos, a las articulaciones, decíamos, soportar al sistema inmunológico y mejorar también la capacidad de nuestros tejidos para crecer y repararse a sí mismos. Entonces, como ven, lo que hemos estado hablando hasta ahora tiene papeles sinérgicos entre sí, entre el balance oil, entre la fibra, entre los micronutrientes y los fitonutrientes, los betaglucanos, la reducción de la inflamación, etcétera. Entonces, alrededor de estos productos es que gira el protocolo de salud de Cincino, que es un plan de nutrición personalizado diseñado para tener estas sinergias que soporten a nuestro organismo para estar mejor. Y, como decíamos al principio de la charla, uno de los puntos centrales tiene que ver con la inflamación. Ahora bien, existe un protocolo extendido de salud de Cincino. Ese protocolo extendido es el que acabamos de revisar, más otro suplemento que nos ayuda también a mejorar el ánimo, a combatir el estrés y en general a mejorar la sensación de bienestar. Y en este caso estamos hablando de el Viva. El Viva fue lanzado hace unos meses aquí en México. En otros países, según desde donde se estén conectando, es posible que todavía no esté disponible o al revés, que haya incluso más productos disponibles. Pero bueno, hablemos de Viva. Viva está compuesto por vitamina C, yodo, magnesio y de manera muy importante, extracto de azafrán. El azafrán, como ustedes saben, pues es una especia que desde tiempos inmemoriales ha sido muy buscada por la humanidad, carísima,
Nosotros la conocemos muy tradicionalmente porque se utiliza para preparar unas paellas deliciosas que les da este color amarillento al arroz. Pues bien, ese extracto de azafrán se ha demostrado que tiene un montón de papeles en la regulación del sistema nervioso central, es decir, de las funciones cerebrales. De allí que también se le asocia con esta sensación de bienestar y con la capacidad de combatir el estrés. Pero no solamente eso, decíamos que hablaríamos un poco más del magnesio. Tanto Extend como Viva tienen magnesio incorporado. Ese magnesio tiene papeles también muy importantes, de manera que en su conjunto, como decíamos, están diseñados para combatir el estrés y si Viva se toma en la noche, ayuda a tener una mejor calidad de sueño y si se toma en la mañana, ayuda a combatir el estrés y por lo tanto sentirse con mayor energía, con mayor atención, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando hablamos de magnesio, hace un par de días encontré estos datos muy interesantes sobre el magnesio, que de acuerdo a un estudio reciente en una revista científica, el Journal de Cuidado Crítico, si tenemos deficiencia en magnesio, tenemos el doble de riesgo de sufrir alguna complicación que pone en riesgo la vida. Nada más. Así de importante es el magnesio. ¿Qué es el magnesio? Bueno, para empezar es un mineral. Se encuentra de manera natural en muchos alimentos, pero por desgracia no de los que consumimos normalmente. Ahora bien, este magnesio se considera también como el antídoto para el estrés, por eso es que está en viva y es esencial para más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo. Ya desde ahí intuimos que si nos falta magnesio, pues las cosas en el cuerpo no van a caminar tan bien. Es también esencial para la producción de energía, para la relajación muscular, de ahí que también se asocie con combatir el estrés, y para estabilizar las membranas y ayudar a las células a funcionar de manera adecuada. Lo que de alguna manera nos recuerda lo que habíamos estado diciendo también sobre omega 3. Entonces, como ven, todo este protocolo de salud está diseñado para ser sinérgico y ayudarle a nuestro cuerpo a tener mejores funciones. Ahora bien, el magnesio es responsable por relajar cualquier cosa que esté dura, irritable o que tenga así, como acalambrada o dura, desde partes del cuerpo hasta el estado de ánimo. Ayuda a la estructura de los huesos, de los músculos, a la salud del cerebro. Entonces podemos pensar en el magnesio como un mineral de relajación. Si algo está apretado, el magnesio es lo que se necesita. Ahora bien, ¿cómo saber si tenemos deficiencia de magnesio? Pues aquellos de nosotros que de pronto sufren calambres o que tenemos espasmos o tics nerviosos, etcétera, eso puede ser una señal de deficiencia de magnesio. Insomnio, irritabilidad, ansiedad, déficit de atención, autismo, constipación, migraña, asma, piedras en el riñón, presión sanguínea alta, síndrome premenstrual, dolores menstruales, diabetes, todo eso pueden ser indicadores de una deficiencia de magnesio. Y como ven aquí abajo, la deficiencia de magnesio también se liga a la inflamación. Otra vez la inflamación en el centro de los problemas. Y un marcador de inflamación, que es la proteína C reactiva. Ahora bien, ¿por qué tenemos deficiencia de magnesio? Pues porque las comidas, los alimentos que tienen magnesio, pues en general no los consumimos mucho, porque estamos acostumbrados a consumir alimentos ultraprocesados, pan blanco, quesos, lácteos, carne, etcétera, que no tienen magnesio. Además, solemos consumir café, alcohol, azúcar y además estar estresados y todo ello disminuye la cantidad de magnesio en nuestro cuerpo. Condiciones crónicas como la diabetes o cuadros de diarrea o el mismo estrés también llevan a la pérdida de magnesio a través de la orina. Y finalmente, como decíamos, esos alimentos que son ricos en magnesio, pues generalmente no están presentes en cantidades adecuadas en nuestras dietas. En este estudio también se dice de manera interesante que 65% de las personas en unidades de cuidados intensivos y 15% de la población general presentan deficiencia de magnesio, pero dado que no hay muchos métodos para evaluarlo, pues en general nadie lo sabe. ¿Cómo lo podemos arreglar? Primero, hay que reducir el consumo de todas esas cosas que eliminan el magnesio, como el café, el alcohol, las bebidas
los refrescos, etcétera, ¿no? Todas las sodas, sal y azúcar. Consumir más alimentos ricos en magnesio, entre ellos pues encontramos todas estas cosas que tienen hojas, por ejemplo la espinaca, la lechuga, etcétera. Consumir más nueces, más semillas, granos enteros y, desde luego, está la opción de tomar suplementos, aquellos que tengan formas absorbibles de magnesio como citrato, glicinato o maleato de magnesio. Finalmente, la deficiencia de magnesio es un problema serio y a pesar de eso, pues en general es ignorado porque pues, como no es un medicamento, tampoco se le presta mucha atención. Es un mineral que tiene baja toxicidad, no es caro y que podría prevenir muchas enfermedades que producen mucho sufrimiento y gastos incalculables a nivel mundial, de acuerdo con esta revista Hipótesis Médicas de 2001. La deficiencia de magnesio es simple de corregir. Se puede empezar hoy con los alimentos adecuados, con suplementos o incluso con algunos baños de sales de Epsom. Y bueno, con eso en realidad creo que llego al final de la charla. He cubierto el protocolo de salud de Cincino, el protocolo de salud extendido, en donde hemos hablado de distintas cosas como el balance de los ácidos grasos, omega 3, omega 6, su importancia para el cuerpo. Hemos hablado de la importancia de mantener una adecuada salud intestinal en el sentido de tener una adecuada cantidad y diversidad de bacterias. Hemos hablado también de ayudar al sistema inmunológico mediante distintos fitonutrientes, micronutrientes, además de betaglucanos, y hemos hablado también de la importancia de combatir el estrés y algunos otros problemas también inflamatorios a través de el suplemento de azafrán que incluye también magnesio. Con eso llego al final. Les agradezco por haberse conectado, les agradezco su atención. Espero de verdad que se lleven algo muy valioso. Como ven, es algo que nos impacta a todos y es algo que pues, podemos tomar acción de manera relativamente sencilla. Si hay algo de esto que les llama, que les mueve, que les resuena, por favor, pónganse en contacto con la persona que les invitó a esta llamada para que podamos también ayudarles a ir entrando a este plan de nutrición personalizada que al final del día nos vaya ayudando a llevar el bote de nuestra vida hacia ese horizonte con más luz, más calor y más esperanza del que hablábamos al principio de la charla. Y en este momento tenemos todavía, supongo que un par de minutos para algunas preguntas que pudiera haber ahí. Las preguntas, no sé, las podemos tomar ya sea abriendo el micrófono o si están en el chat y Vic me hace favor de leerlas, las podemos tomar. Nuevamente, gracias y pasamos a preguntas y respuestas. Qué interesante, Cristian, te agradezco mucho. Qué interesante poder entender de esta manera. Entonces, bueno, pues estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Adelante, ya nos dio un tiempo, Cristian, para poder hacer las preguntas y las respuestas. Entonces, adelante. Pues nada, parece no haber preguntas. Pues estuvo muy claro esto. Sí, Bueno, qué fui muy bárbaro. claro o al revés, fui muy confuso. Yo creo que muy claro. A mí me quedó muy claro todo esto. Pues muchas gracias por conectarse. Te están diciendo que todo fue muy claro, que gracias, muy interesante, increíble plática, muy útil, Gracias. perfectamente claro. A ver, aquí hay una. A una persona que le quitaron la tiroides puede consumir el producto. Me Sí, imagino que sí, es por desde el luego. yodo. Sí, 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 desde luego. En realidad hay pocas contraindicaciones. Si vieron por ahí una de las tablitas donde venía el contenido, la proporción diaria del requerimiento, digamos, la proporción del requerimiento diario de yodo, en realidad es pequeña. No es tampoco como para saturar al sistema, ¿no?
Y es importante mencionar que no es nada más la tiroides la que requiere yodo, hay otros muchos sistemas en nuestro cuerpo que también requieren yodo. Entonces, sí es importante el consumo de yodo, pero definitivamente si eso es algo que valdría la pena consultar con el médico. Recuerden que esto también es un plan personalizado. Creo que nos pasa también muy seguido que nos preguntan, oye, ¿cuándo hay que tomarlo? O ¿cuál es la dosis de esto? ¿O cuál es la dosis de aquello? Y en realidad, si ustedes ven las recomendaciones que da Cincino, dice, son rangos a veces amplios, ¿no? De 1 a 8 comprimidos. ¿De qué depende? Pues depende justo de cada una de las personas, de su propia historia, su sensibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí sería importante consultar con el médico, llevarle la ficha técnica y que el médico diga, ah, mira, pues de esto te recomiendo que tomes tantos comprimidos al día, ¿no? Pero en principio no hay contraindicaciones si es que no está ahí eh, la tiroides. Perfecto, hay unas preguntas más. Nada más pregunta Liliana la dosis del omega 3. Muy buena pregunta. La dosis, como decíamos, es en función del peso y de la edad. En cuanto a la edad, la única diferencia es niños menores de 12 años y personas mayores de 12. Niños menores de 12 se recomienda 0,2 mililitros por cada kilogramo de peso y a partir de los 12 años 0,15 mililitros por cada kilogramo de peso. De modo que una persona que pesa 80 kilogramos tendría que estar tomando 12 mililitros por día. Ok, perfecto. Y Marí pregunta, si tomo terapia de reemplazo hormonal porque me quitaron la matriz, ¿puedo consumir los productos? Sí, desde luego, ahí no hay ninguna contraindicación. De hecho, hay un montón de estudios que indican que los omega 3 tienen muchos efectos benéficos en distintos aspectos de la vida. En este caso, cuando se está tomando hormonas como una terapia de reemplazo hormonal, en realidad no hay ninguna contraindicación para tomar omega 3. Perfecto. Y la última pregunta es específicamente, ¿qué me recomiendas para problemas con los nervios de las manos, como una artrosis? Ok, ahí yo creo que primero sería importante consultar con el médico porque problemas con los nervios de las manos pueden tener distintas causas. Una de esas causas, de hecho, puede ser el estrés. Si los músculos están muy estresados, eso puede tener también consecuencias con contracturas en la espalda y por lo tanto con la conducción del impulso nervioso y podría experimentarse como sensación de hormigueo en las extremidades, en cuyo caso habría que atacar el problema de raíz, en este caso el estrés, la mala postura, etcétera, ¿no? La otra es que si son problemas de artritis, la artritis, toda cosa que termine en itis, se refiere a inflamación y en ese sentido, cualquier estrategia que nos ayude a combatir la inflamación, sobre todo en el largo plazo, porque claro, podríamos decir, pues tómate un antiinflamatorio, pero un antiinflamatorio como medicamento en el largo plazo va a terminar por tener otras consecuencias. Entonces, por eso es que es mejor recurrir a este tipo de estrategias naturales que tienen que ver con algo que nuestro cuerpo naturalmente necesita y que tiene muchas acciones antiinflamatorias. Y hoy lo estuvimos mencionando, empezando por el omega 3 y continuando por los demás suplementos como el Synubiotic, como el Viva, el Extend, que de alguna manera también impactan sobre la regulación de la inflamación. Entonces, yo creo que ahí lo importante sería consultar con el médico, buscar cuál es la causa raíz y atacarla. Ok, perfecto. Y vamos a hacer un poquito más barcos. Son las últimas preguntas porque tienes tu tiempo contado también. La dosis, preguntan que si podías repetir la dosis para adulto, que son 0,15 mililitros por kilogramo de peso. Entonces Correcto. multiplicas lo que pesas por 0,15 y esos son los mililitros que debes de tomarte. Entonces, ahora la pregunta es si una persona puede tomar los 4 productos al mismo tiempo. Sí, sí, es de hecho lo que yo hago. Es el protocolo extendido. Y de hecho, tengo
A toda la familia en el protocolo básico y a la mitad de la familia en el protocolo extendido. Perfecto. Y el Synoviotic puede ayudar con el reflujo y temas de gastritis. Uy, sí, tengo ahí un testimonio extraordinario. Hay una persona que pasó por un proceso de quimioterapia por un cáncer. A Dios gracias salió del cáncer, pero el proceso de quimioterapia le dejó muy mal el estómago. Y entonces tenía que cuidar mucho su alimentación porque se le irritaba muy fácil el estómago y le producía vómitos y demás, ¿no? Y ya un par de años. Y justo empezó a tomar el Synoviotic y hace unas semanas me encontré a esta persona comiéndose unas papitas. Lo primero que me dijo es, muchísimas gracias, tu fibra es una maravilla, tiene años que no podía comerme yo unas papitas y no sabes cómo estoy disfrutando estas. Entonces sí, sí, en realidad Synoviotic tiene papeles antiinflamatorios a nivel de sistema gastrointestinal muy interesantes. He escuchado personas que dicen, yo creía que yo era gordita y cuando empecé a tomar Synoviotic me di cuenta de que no, solamente estaba inflamada todo el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, la última pregunta que hace Liliana es, si ya toma magnesio y vitamina D, ya empezando con los productos, ya no lo tomaría, o sea, podría sustituir estos. Sí, sí, en efecto. Sobre todo la vitamina D sí tiene un rango en el que no queremos pasarnos porque podemos caer en toxicidad. Entonces, si vamos a empezar a consumir algún otro producto que contenga vitamina D, probablemente habrá que sustituirlo. Ahora es interesante, en México todavía no la tenemos, pero esperemos pronto tenerla. No tiene una prueba para medir la vitamina D en sangre, igual se manda a Vitas y toda la cosa. El día que la tengamos, pues ese también nos ayuda para ir controlando cómo van nuestros niveles de vitamina D. Pero mientras no tengamos esa prueba, podemos o ir a un laboratorio de análisis clínicos a hacer una prueba de vitamina D o por precaución, sí sustituir uno por otro en lugar de solo aumentar y aumentar y aumentar la vitamina D porque podemos caer en toxicidad por vitamina D. En el caso del magnesio es más difícil caer en toxicidad, pero nuevamente, pues por precaución sería conveniente hacer una sustitución más que una adición. Ok, Priscila, perfecto. veo que dice Priscila que vive en Estados Unidos. ¿Tenemos representación ahí? Sí, sí la tenemos. De hecho, en Estados Unidos hay todavía más productos. Aquí en México, el mercado lo abrió Cincino en 2023. Entonces vamos introduciendo productos poquito a poco, conforme Cofepris nos los va aprobando. Pero en Estados Unidos ya hay muchos más productos aprobados por las autoridades regulatorias de allá. Entonces, Priscila, la recomendación, ponte en contacto con quien te invito para que puedas también buscar los productos que están disponibles en Estados Unidos. Así es, y desde tu casa puedes comprarlos, adquirirlos. Pues Exactamente. muchas gracias, Cristian, qué bien. Otra vez, no dejas de sorprenderme y no dejo de aprender. Te agradezco mucho, gracias a todos por conectarse. Estás lleno de felicitaciones, por Muchas gracias, supuesto. amigo. Te Gracias a felicito. todos. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Gracias a todos por conectarse y que tengan muy buena noche.